que todo siempre fue igual, pero por alguna razón la gente mira para otro lado. Pero siempre la oportunidad de servir está abierta. No hay ningún puesto fijo, ni para el que predica, ¿sí? No hay ningún puesto fijo, no, eso lo tiene que hacer, eso lo tiene, y eso lo hace, no. Lo hacemos todo, el culto lo hacemos todo. Y la verdad del culto, de la adoración a nuestro Dios, la hace la iglesia, de ninguna manera los que la dirigen. Los que la dirigen es solamente dirigirla, pero adoramos todos. Y por eso me alegra lo de Josué, y me alegra los próximos que se van a ir animando cuando comencemos este 2015. Así que la próxima vez que le preguntemos, no diga, ay no, usted que lo hace tan lindo, ay no, que Larry, ay no, que nada. Así que se va a animar. Si Josué lo hizo, hermano, no, tampoco cualquiera. Yo también lo haré. Tiene que tener así, peso, ser de peso. Vamos a seguir meditando en la palabra del Señor en estas dos lecturas bíblicas que tuvimos hoy con Mary y con Lupe. La primera tiene que ver con el crecimiento, porque la Navidad es un ejemplo de crecimiento. La Navidad es un ejemplo que nos tiene que hacer recordar que cada uno de nosotros necesitamos crecer. ¿Cómo vino Jesús a esta tierra? ¿Cómo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros? Algunos que tienen mucha imaginación piensan en que si eso es posible, si es posible que Dios, siendo el totalmente puro, el totalmente otro, se digne a habitar entre nosotros, hacerse materia, hacerse cuerpo, habitar como una materia, habitar como un ser humano que suena imposible y de alguna manera es imposible, pero eso no quita que sea una verdad, y la verdad de la revelación de Dios es que tenemos que aprender que Jesús no vino de grande, que Jesús no vino de como las historias griegas donde bajaban los dioses y habitaban o se hacían seres humanos, o eran mitad Dios, mitad ser humano, sino que este Dios que nace en medio nuestro, nace como nacemos todos. Sin ninguna duda que había allí algo sobrenatural, porque aquella mujer, que era la lectura bíblica que leíamos, no había conocido a un hombre, no había tenido relaciones sexuales con un hombre, y todos nosotros sabemos que para que alguien nazca, tiene que haber, bueno, hoy con la ciencia hay un montón de cosas distintas, pero sí o sí tiene que haber, es el producto de una relación. Y a partir de este Dios que se hace uno de nosotros desde el embrión, desde el nacimiento, desde ir tomando forma. A veces cuando pensamos en Jesús solamente pensamos, o ya cuando nació, como nos trajeron aquí un bebito, y por ahí hay otro, a veces ya está grande. O en la cruz, y no nos acordamos del Jesús que tuvo todo el proceso dentro del vientre de su madre, el tener que formarse como ser humano, el tener que ir creciendo aún antes que lo conozcamos, antes que María y José lo conozcan, antes que sus hermanos y sus vecinos lo conozcan. Allí tuvo que ir creciendo, y Dios ya estaba obrando como obra en cada uno
de los nacimientos, en cada una de estos regalos, de este milagro de la vida que Dios nos da. Pero después de haber nacido, tuvo que seguir creciendo. Por eso el pasaje que leíamos, que está en Lucas, capítulo 2, versículos del 39 al 40, José y María habían ido hasta el templo a presentar a Jesús, como lo hacían todas las familias judías, como lo exigía la ley, y fueron al 8º día para ser presentados allí al Señor Jesús. Y cuando estaban allí en el templo, Lucas cuenta esta última parte de la historia, dice: después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. Y así lo describe Lucas, dice: y el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Fíjense cómo en tan solo un versículo puede dar la descripción de todo el crecimiento del Señor Jesús. Era un niño de 8 días. Y dice, y el niño crecía. El niño se fortalecía. El niño progresaba en sabiduría. Y la gracia de Dios le acompañaba. Así resume de alguna manera Lucas desde el 8º día hasta el pasaje que viene después, que lo presenta a Jesús ya de 12 años, una vez más, en el templo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hizo Jesús durante esos 12 años? Eso, crecía. ¿Usted se acuerda cuando usted era bebé? No, eso ya no. Pero cuando fue creciendo hasta los 12, eso sí se acuerda. Aunque hayan pasado muchos años, eso sí se acuerda. ¿Se acuerda de los pantalones que le regalaban y que le iban quedando chicos? ¿No? ¿No le daban pantalones? ¿No usaba pantalones? No me acuerdo. Ah, no me acuerdo. Ah, bueno, eso es otra. ¿O ustedes eran de los privilegiados que siempre tenían la ropa de la edad que corresponde? Por ahí yo soy el único que me tocaba ir usando el pantalón, y mamá siempre compraba un pantalón grande. ¿Para qué? Para cuando crezca. Este fue el que me compró para el primer año y todavía lo estoy usando. Para que crezca. ¿Cómo le compran las madres los zapatos a los hijos? ¿Exactos? ¡No! ¡Grandes! ¿Para qué? Para cuando le crezca el pie. ¿Por qué? Porque es natural que todos crezcamos. La vida está diseñada para que crezcamos. Hay un momento de la vida donde el ser humano crece más que el resto de la vida. Hay solamente un año en el cual el ser humano crece más que el resto de la vida, que el resto de los años que cumple. ¿Saben cuándo es eso? ¿En qué momento se crece más? A ver los... Cuando conoce a Dios. Ah, no, muy espiritual, mi hermano. Ya vamos a llegar al punto espiritual. Ahora acá a lo carnal, no, a lo carnal. Cuando se casa. Cuando nace es el momento de mayor crecimiento. El primer año de vida es el año de mayor crecimiento. ¿Por qué? Porque duplica o hasta más su tamaño de nacimiento. Después nunca más. Bueno, algunos lo van duplicando en anchura, ¿no? Eso es otro cantar. Pero el ser humano crece. Y después otro tirón, como se le dice, es en la adolescencia. Cuando uno llega a la adolescencia, pega otro tirón. Así que todo lo que todavía no llegamos a la adolescencia, todavía tenemos la esperanza de un tironcito más. Pero en la adolescencia todos crecen un poquito, y comúnmente empieza a crecer de una manera como desordenada, ¿no? Los brazos le crecen un poquitito más que el otro, entonces empiezan a perder el control que ya tenían de su cuerpo. Por eso los adolescentes tiran las cosas. Por eso cuando dicen, pasame eso, y tira el agua, tira la botella, y cuando agarran algo se le cae. ¿Por qué? Porque
Le han crecido los brazos, le han crecido las piernas de una manera. No son. Es la edad, téngale paciencia, ¿sí? Téngale paciencia. Y si todavía no tiene hijo adolescente, ya le va a llegar y todas esas cosas le van a pasar. El hijo adolescente, por crecer y por no tener control, y a veces le crecen las piernas muy largas, comúnmente llegan los adolescentes varones y el pantalón le queda así. ¿Sí o no? Como a nosotros nos compraban los pantalones grandes, largos, ¿qué había que hacer? Se doblaba, ¿no? Entonces después cuando crecía un poquitito, te lo abrían, te lo bajaban y te iban quedando las marcas de cada año que iba creciendo. Íbamos a la escuela, lo que usábamos uniforme para ir a la escuela, teníamos las marcas del primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Porque en el primero el pantalón daba la vuelta hasta acá, iba por adentro, no se notaba, no se veía. Pero después iba marcándose el ruedo. La vida está para crecer, está diseñada para crecer. Y así como Jesús crecía, cada uno de nosotros también crecemos. Como le dije, Lucas nos cuenta desde el 8º día hasta los 12 años ese resumen. El niño crecía, se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios le acompañaba. Va a los 12 años, está en el templo. Ustedes ya saben la historia que de alguna manera se le pierde a los padres. José y María estaban de regreso a la casa y cuando están en medio del camino se dan cuenta, ya 3 días se habían ido de camino y se dan cuenta que Jesús no estaba ni con uno ni con el otro. Eso también nos pasa a nosotros, los padres que dicen, viene con mamá, y mamá que dice, viene con papá. El sábado pasado, acá tenemos un ejemplo clarito, ¿no? Nuestro hermano José Luis pensaba que su suegro estaba con Francia. Y Francia, que su papá estaba con José Luis. Lo notable es menos mal que estaban los pastores aquí en la iglesia. Y lo encontramos llorando en un rincón al pobre suegro que lo habían abandonado. Aquí después de la fiesta, todos se fueron todos y lo dejaron al suegro con las bolsas de basura encima, con las bolsas de basura. En aquella época de Jesús no había teléfono celular como decimos nosotros, José Luis, tenemos algo aquí que se olvidaron. ¿Qué nos olvidamos? Al suegro. Pero acá José y María estarían pensando así, bueno, está con la mamá y la mamá está con el papá. Cuando se encuentran, dice, ¿y Jesús no estaba con vos? No. La mejor idea fue regresar. Regresaron a Jerusalén y lo encuentran allí a Jesús en el templo. Y Lucas una vez más resume todo lo que Jesús hace desde los 12 años hasta que lo conocemos en el ministerio a los 30 años. Al final del capítulo 2, en el versículo 52, dice una vez más, y Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Naturalmente crecemos físicamente, pero aquí lo importante también es aprender a crecer en todos los aspectos de nuestras vidas. Y el ejemplo de crecimiento de Jesús es un ejemplo de un crecimiento en todo nuestro ser, no solamente de estatura. Ahí eso nos afianzamos lo que somos peticitos. No solo hay que crecer en estatura, hay que aprender a crecer también en sabiduría. En sabiduría. Por eso es bueno ir a la escuela, por eso es bueno prepararse, por eso es bueno tener preguntas y hacer preguntas. ¿Por qué? Porque uno se prepara y se desarrolla, crece, progresa en sabiduría. Jesús crecía en sabiduría y dice que también crecía la gracia, gozaba de la gracia y del favor de Dios y de la gente. De Dios y del pueblo. No solamente debemos crecer en las cosas que tienen que ver con el Señor, y qué bien que me llevo con el Señor y me llevo a las patadas con los vecinos, me llevo a las patadas peleándome todo el tiempo con gente del trabajo o con la familia. ¿De qué sirve? De nada. El ejemplo de crecimiento de Jesús es crecer en el favor de Dios y también en el favor de la gente. En todos los aspectos de su vida, Jesús crecía. No hay crecimiento sin cambio. Como les dije recién,
Cuando uno va creciendo es necesario comprar ropa nueva. Hay que cambiar. No hay crecimiento sin cambio. No hay cambio sin pérdida. Y no hay pérdida sin dolor. Así que el crecimiento va a causar pérdida y el crecimiento va a causar dolor. ¿Usted quiere que su hijo crezca? Va a haber que hacer cambios en muchos aspectos. En el ejemplo que ponía de la ropa, habrá que comprarle ropa más grande. Y esos afectos que uno tenía con esa ropa, que ya había estado con él acompañándole varios años, hay que aprender a perderla, dejarla. A Coti tuvimos que sacarle una camiseta con espátula, más o menos, porque la tenía encarnada, no la quería sacar. La tuvo desde los 2 hasta los 8 años, la misma. No tanto. Pero seguramente a sus hijos les pasaba igual. Hay una que no se la quieren sacar, ¿no? Y que le va quedando así, hasta por acá, pero hay un pantalón que no lo quieren dejar, una zapatilla, un zapato que no lo quieren dejar. Nuestro hermano Ángel viene hasta con zapatos de distintos colores para usar, para no dejarlos allí solitos. Cuando uno crece, hay cosas que hay que aprender a dejar. ¿Por qué? Porque el cambio me exige que tengo que perder algunas cosas. Y esa pérdida va a causar dolor. Siempre el crecimiento causa dolor. Por eso al tiempo de la adolescencia, donde uno crece de esta manera, se le llama el momento del dolor, es el dolor del crecimiento. La adolescencia es adolecer, es sentir el dolor del crecimiento. Bueno, ¿qué tiene que ver esto también con la iglesia? Porque de la misma manera que nos pasa a cada uno de nosotros con este cuerpo físico, nos pasa como iglesia. La iglesia está diseñada por Dios para crecer naturalmente. Pero ese crecimiento va a exigir cambios. Y ese cambio va a exigir pérdida. Y esa pérdida va a causar dolor. Si uno no quiere cambiar, si uno no quiere dejar nada y no quiere tener dolor, no va a crecer. Es así, y cuando algo no crece, se estanca y muere. Por eso la necesidad que tenemos que abrir nuestros ojos en esta Navidad es que necesitamos y pedirle al Señor que nos dé luz y guía en cuáles son los cambios que uno necesita para que el crecimiento sea natural. Hay un libro que se ha escrito y otro que se está escribiendo en relación a esto, y tiene que ver todo con esta misma idea. El crecimiento de la iglesia es natural. Si no crece, hay algo que está estorbando. Como una planta, cuando no crece, quizá el problema no sea la planta, sino lo que está alrededor de la planta. Y hay que empezar a limpiar el lugar. Yo les contaba hace un tiempo atrás, cuando empezaba el verano, que estaba el calorcito lindo, que decidí hacer en casa un cambio del jardín, que estaba de un lugar hacia el otro lado, y teníamos una planta y una rosa que estaba pobre, más muerta que viva. Como decimos, por ahí estaba más cerca del arpa que de la guitarra. La pobre rosa tenía agujeros por todos lados, en su hojita estaba seca. Una vez nos había ido a visitar Juancito y como él trabaja en lo de fumigación y todo, le dijimos si no le podía acomodar un poquito, pero ojito que no la mate. Y nos miró así como diciendo, si ya está más muerta, por así decía, si la mato, ella estaba muerta, no me eche la culpa a mí, ¿no? Pero bueno, le tiró algo, igual siguió igual, no creció nada, pero a mí se me ocurrió hacer el cambio del jardín, no tanto por el jardín, sino porque quería hacer una parrilla en ese lugar, ¿no? Entonces hago el movimiento y le empiezo a cambiar un poquito la tierra allí, y esta plantita que estaba acá pasó al otro lado, nada más. Hoy esa rosa, hermano, qué jardinero que soy, ¿no? Por gracia de Dios, ¿no? Creció ahí sola, igual que como estaba ahí muriendo, pero acá
pero hubo cambios, hubo que hacerle cambios. ¿Para qué? Para que pueda crecer. Y no era problema de la planta, necesitaba que se le limpie lo que esté alrededor. Como iglesia necesitamos pedirle al Señor que nos dé la sabiduría de cuáles son los cambios, cuáles son las pérdidas y cuáles son los dolores que hay que tener. Porque uno piensa que, ¡ay, qué lindo que vas! No, tenemos que estar a sabiendas de estas cosas. La gran pregunta sería, bueno, ¿quién es el responsable del crecimiento de la iglesia? Y a lo largo de la historia encontramos por lo menos 3 tipos de respuestas. No sé cuál será la respuesta que usted tiene hoy en mente, pero me gustaría que cuando salgamos de este lugar tenga una respuesta definida, porque tenemos que tener una respuesta. Si no tenemos respuestas a las preguntas, nos quedamos estancados, no crecemos en sabiduría, no crecemos en ningún aspecto. Por eso necesitamos aprender a responder las preguntas. ¿Quién es el responsable del crecimiento de la iglesia? Piénselo por un ratito. ¿Quién es el responsable del crecimiento de la iglesia? La respuesta puede ser el pastor, la respuesta puede ser los líderes, la respuesta puede ser los miembros. Todos somos responsables del crecimiento. Si pensamos de esta manera, entonces empezamos a mirar aquellas estrategias, métodos, formas que necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque todos somos responsables del crecimiento de la iglesia. Comúnmente sucede que cuando pensamos de esta manera, hay una frase que comienza a ser favorita en el número. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo como pastor? ¿Qué tenemos que hacer los que somos líderes de la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer entre todos porque somos miembros? ¿Cómo hacemos para atraer a la gente? ¿Para qué? Para que crezca, porque todos somos responsables de este crecimiento. Hay una segunda respuesta posible, y que es Dios el responsable del crecimiento de la iglesia. Es Dios y en su soberana voluntad quien se encarga de traer a la iglesia las personas que han de ser salvos. Y hasta usamos un pasaje bíblico para poder definir. Es Dios quien añade a la iglesia lo que han de ser salvos. Entonces, ¿quién es el responsable del crecimiento de la iglesia? Dios. Y cuando pensamos desde ese aspecto, entonces comenzamos a pensar en que no hay muchos cambios que nosotros tenemos que hacer, no hay muchas estrategias que tenemos que pensar, no hay muchas cosas que tenemos que poner de nuestro Dios, porque en sí Dios va a mandar a quien tenga que mandar. Nosotros nos tenemos que encargar solamente de crecer espiritualmente. Y la gente y el crecimiento lo va a traer Dios. Pero nosotros preferimos entonces calidad antes que cantidad. ¿Escuchó esa frase, no? Es mejor calidad que cantidad. ¿Qué tipo de iglesia quiere? No, una iglesia grande o pequeña. No dice, bueno, ni grande ni pequeña, que sea de calidad. Y comúnmente las iglesias que son pequeñas son las que dicen, mejor la calidad que la cantidad. ¿No? Como que uno empieza a conformarse. ¿Y por qué? Porque de alguna manera se piensa que la respuesta a la pregunta, ¿quién es el responsable del crecimiento de la iglesia? Es Dios. Y si Él manda, manda. Y si no manda, Dios sabrá. Porque, pero a la larga, si crecemos o no crecemos, es por gracia de Él o por culpa de Él. Porque Él no lo quiere enviar. Pero cuando miramos en el Nuevo Testamento, tratamos de responder a la luz de todo el Nuevo Testamento, a la luz de la historia de la iglesia, ¿quién es el responsable del crecimiento de la iglesia? Encontramos varios pasajes, pero me gustaría leer uno nada más, 1 Corintios capítulo 3, del versículo del 6 al 9. El crecimiento de la iglesia depende tanto de nosotros como de Dios. La respuesta completa, o la respuesta que el Nuevo Testamento nos da a esta pregunta es: la responsabilidad es nuestra y de Dios. Dice Pablo, yo sembré, Apolos regó,
pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Yo regué, ¿no? Uno regó, otro sembró, el crecimiento lo da Dios. Dios da el crecimiento, pero también está la tarea, el trabajo, la responsabilidad que la iglesia tiene, que el pastor tiene, que los líderes tienen, que cada uno de los miembros tenemos. Entonces, ¿quiénes somos los responsables del crecimiento de la iglesia? Nosotros y Dios. Pero tenemos que aprender a trabajar como colaboradores de Dios. No que Dios es nuestro colaborador. Él es el que da el crecimiento y nosotros somos colaboradores con Dios en la obra de la iglesia. Somos responsables de que la iglesia crezca, y que crezca en todos los sentidos. Porque en la iglesia, o en la Biblia encontramos el crecimiento numérico. Si ustedes miran el libro de los Hechos y lo van estudiando, así como lo hicimos en una oportunidad, van a ir viendo el crecimiento numérico, porque quien escribe Lucas va poniendo cuál era el crecimiento, cómo comenzaron, y decía, y 120, y 3.000, y 4.000, y 5.000, y más iban añadiendo, y después decían miles, y después decían millares. Entonces el crecimiento numérico también está marcado en la Biblia. Pero también encontramos en la Biblia el crecimiento que se traduce como madurez. El crecimiento que nos lleva a una madurez espiritual. Hermanos, dice Pablo, no piensen ustedes como niños. Sean como niños para lo malo, pero sean maduros en su modo de pensar. Primera de Corintios 14, 20. Sean maduros en su modo de pensar. Así que, dice Pablo una vez más, o el autor de Hebreos, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. ¿Cuál tiene que ser nuestra meta? ¿Cuál tiene que ser nuestro tope de crecimiento? ¿Hasta dónde hay que alcanzar madurez? Dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Hasta dónde debemos crecer en nuestra madurez? Hasta que seamos como Cristo. Hasta que seamos como Cristo. De ninguna manera uno se puede conformar y decir, estoy bien con el Señor. En ningún momento podemos plantarnos en nuestras vidas y decirle, ya estoy bien con el Señor. Porque hasta que no alcancemos la altura de la plenitud de Cristo, hasta que no tengamos la madurez con la que Cristo actuó, tenemos campo para crecer todavía. Y necesitamos crecer porque el plan de Dios, el objetivo de Dios, es que eso se cumpla en una realidad en nosotros. Pero claro, como muchos pensamos, bueno, eso, cuando me muera, el Señor me va a hacer igual que, Dios me va a hacer igual que Jesús. Ahí voy a alcanzar. Y mientras estamos acá, tenemos que acordarnos lo que Lucas decía de Jesús. El niño crecía en estatura, se fortalecía en sabiduría, progresaba en el favor de Dios y en el favor de la gente, en el favor de los hombres. La Navidad es un ejemplo de crecimiento. Es un ejemplo de el proceso de Dios en el crecimiento. Pero la Navidad también es un ejemplo de servicio. Por eso comenzó también esta obra aquí en Ginán, por el servicio de la gente a Dios y a las demás personas. Así comienza y así continúa. Y ese es el fundamento de cualquier iglesia, el servicio. ¿Por qué? Porque el mismo Dios dice que no vino a ser servido, sino a servir.
La pregunta aquí sería, ¿estás sirviendo? ¿Estás sirviendo a otro o te estás sirviendo? ¿Estás siendo servido? Por algunos dicen, no, deje, yo sirvo, pero se sirve uno solo. Pasa muchas veces así, ¿no? Especialmente cuando tenemos algún tipo de comida, ¿no? Bueno, o alguien sirve o nos servimos. Y a veces entonces uno se pone dispuesto a servir, pero no está sirviendo al otro, se está sirviendo a uno mismo. Bueno, cada uno de nosotros tenemos que responder estas preguntas delante del Señor. Y en la iglesia encontramos que hay un servicio de amor hacia adentro de la comunidad de fe. Y también hay un servicio de amor hacia afuera de la comunidad de fe. ¿Cuál debe ser nuestro servicio como hijos de Dios? Hacia adentro de la iglesia y hacia afuera de la iglesia. Ambas cosas son necesarias. No me puedo solamente destinar a solamente voy a servir a los de la iglesia. El servicio tiene que estar radicado en todos lados, en la iglesia y fuera de la iglesia. En la iglesia el Señor dice que da dones a cada uno, que ha repartido dones, capacidad para glorificar a Dios y para edificación de los hermanos. Esos dones tienen que estar puestos al servicio de la iglesia, sin ninguna duda. Pero también en la Biblia encontramos el servicio que está hacia afuera, cuando los diáconos servían a las mesas de las viudas, y no necesariamente eran todas de la iglesia, eran las viudas de la ciudad. El servicio estaba hacia afuera. Cuando Pedro y Juan estaban caminando hacia el templo, se encuentran con allí un mendigo que le pide dinero, y que Pedro y Juan le dicen, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, levántate y anda. Es un servicio hacia afuera, no era un miembro de la iglesia, alguien que estaba allí en las puertas. Es un servicio hacia afuera, y el servicio hacia afuera, fíjense, lo que les dice es, no tengo ni plata ni oro. Es como diciendo, no es necesario tener recursos para poder servir. Y esa es la gran excusa que muchas veces, y si el presupuesto es bajo, si no tenemos dinero, si no tenemos esto, somos pocos, ¿cómo vamos a hacer esto? No es necesario, porque Pedro y Juan dicen, lo que tengo, te doy. Hay algo que sí tenemos y que podemos dar. El gran problema es cuando uno tiene algo y se lo guarda. O lo peor es cuando uno tiene algo y ni sabe que lo tiene. Yo creo que le conté en algunas oportunidades de una pariente medio lejana del lado de la familia de mi papá, que tenía muchísimo dinero. En aquella época buena en la economía de la Argentina, allá, hace mucho, ella era prestamista. Ellos que prestan dinero, suena lindo prestamista, era usurero. Tenía muchísimo dinero, pero se murió. Como le pasa a todos y nos va a pasar a todos, se murió. ¿Saben cómo la encontraron? Viviendo como un mendigo, viviendo como alguien que no tiene absolutamente nada. Era tan fuerte su amor al dinero que en la casita donde estaba no tenía muebles, no tenía ni siquiera cocina, estufa para poder cocinar, tenía un calentadorcito de querosén para calentar allí el agua, y eso era todo lo que tenía en su casa. Y se murió por no ir al médico, teniendo todos los recursos. Por eso no es una cuestión de recursos. Yo sé que es importante, pero Pedro y Juan nos hacen pensar en que debemos aprender a mirar qué es lo que tenemos. Y no, tú estás necesitando, a lo que está diciendo, algo de dinero. Bueno, no tenemos dinero, no tengo ni plata ni oro. Y a veces lo usamos como excusa, eso de, cuando vienen a pedir dinero no le damos dinero, porque Pedro y Juan no le dieron dinero. Pero tampoco le damos lo que tenemos. O por ahí se va a dar que Dios te bendiga, como diciendo, arreglátela. En realidad ese Dios te bendiga no es Dios te bendiga, ese es, acá perdiste. Entonces tenemos que aprender a mirar cuál es el servicio de amor hacia adentro de la comunidad y el servicio de amor hacia afuera
de la comunidad. Estamos delante de un momento en la historia de la humanidad en la cual podemos marcar la gran diferencia como hijos de Dios. El plan de Dios es que nosotros como hijos de Dios seamos la diferencia. Por eso el pueblo santo es el pueblo diferente. No solamente es, sino que hace, marca la diferencia y cambia la realidad en la que está viviendo. ¿Por qué? Porque es diferente. Eso es un verdadero pueblo santo, un verdadero pueblo diferente. ¿Y cómo podemos marcar la diferencia hoy? Sirviendo, miren qué sencillo, sirviendo. En medio de una sociedad que es totalmente consumista, en medio de una sociedad que está totalmente pensando en el crecimiento y en la ganancia propia, el pueblo de Dios tiene que aprender a servir, servir a los demás. ¿Cómo podemos hacer una revolución en la iglesia y en el mundo? Cuando uno comienza a servir al otro. Haga la prueba nada más de servir al vecino y hasta lo va a mirar con desconfianza. ¿Por qué? Porque es raro que alguien sirva a otro. Cuando usted corte la grama, cuando llegue ahí el veranito, pase un poquitito más y córtele al vecino. Cuando usted va a hacer una compra, compre unas bolsitas más y llévesela a alguien. ¿Por qué? Porque todos nos gusta ser servidos. Todos necesitamos que el otro haga algo, pero como estamos tan metidos en lo nuestro, pensamos que todos somos tan malos como nosotros. La revolución que el pueblo de Dios tiene oportunidad de hacer en esta época es realmente ser un pueblo siervo, un pueblo que sirva, un pueblo dispuesto a dar, marcando la diferencia, sirviendo al otro. ¿Qué necesitas que haga? ¿En qué te puedo ayudar? No en qué me podés ayudar. Necesito que hagas esto. ¿Cómo me puedo poner a tu servicio? La historia de todo el continente americano es una historia de conquista. Hemos sido conquistados. Nos guste o no nos guste. Con sus pros y sus contras. Hemos sido conquistados. Y vivimos como conquistados. Pero el cambio que tiene que haber en nuestra manera de pensar es que ¿a quién le gusta ser conquistado? ¿A quién le gusta ser conquistado? ¿Te gusta que te conquisten tu casa, que entren en la puerta y conquistaron tu hogar? Ahora hago esta pregunta. ¿A quién le gusta ser servido? Y por mucho tiempo, la manera en que la iglesia expresó su amor y su crecimiento y su alcance hacia afuera de la iglesia fue: vamos a conquistar el mundo. Nadie quiere ser conquistado, pero si nuestras palabras serían: vamos a servir al mundo. El mundo quiere ser servido. Y podemos marcar la diferencia. Claro, ahí empieza: sí, pero me tengo que... Sí, eso es la iglesia. Ponerme al servicio. Así como Cristo Jesús dejó todo para servirnos, así como Cristo Jesús no vino a esta tierra para ser servido, sino para servir, la iglesia y cada uno de nosotros estamos aquí para servir. Hermanos, que en esta Navidad, cuando llegue el momento de celebrar juntos la Navidad, recordemos, así como nos recuerdan esta velita, esta está acá adentro, que el verdadero sentido de la Navidad es que debemos aprender a amar más, a crecer más y a servir más. Así como Jesús nos amó, nos dejó ejemplo de crecimiento, nos dejó ejemplo de servicio, también en esta Navidad nosotros nos entreguemos al Señor en amor, en crecimiento y en servicio. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos dé sabiduría en vivir de acuerdo a su palabra, vivir de acuerdo a su